Quien, de entrada les comento algo, quien no tenga su apellido ahí en el nombre, póngaselo por favor para identificarlos ahorita. Cámbiese ahí el nombre, póngase nombre y apellido, por favor. Bueno, vamos a comenzar. Están viendo ahí el PDF, ¿no? La figura 6 de la teoría, de esa última parte de teoría que les envié. ¿Están viendo esa parte? Sí, muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso para tratar de explicar un poquito sobre lo que andamos buscando ahí en cuanto a fricción, ¿no? Entonces, en la figura 6 se muestra el pilote y se muestra en dirección hacia abajo, se muestra la fuerza Q, la fuerza puntual Q, que actúa sobre el pilote y de manera vertical en dirección hacia arriba se muestran todas las flechitas de la fricción que se genera entre el pilote y el suelo, ¿no? Entonces, esa fricción es la que buscamos calcular en esta parte de la capacidad de carga por fricción, ¿no? Ahora, si no nos queda todavía un poco claro o claro cómo es que se obtiene esa fuerza o cómo es que se plantea esto de la fórmula número 16, les quiero mostrar entonces quiero mostrar una figura un poco más claro, ¿no? Entonces, les voy a compartir otra pantalla. Están ya, si miran la pantalla nueva, es un diagrama de la prueba de corte directo que se realiza en mecánica de suelos 1 o en geotecnia, no recuerdo muy bien. Si la miran ya, ¿no? Ok, los espero entonces. Bueno, parece que algunos sí, algunos no. Bueno, pues esa fuerza de fricción o esa fuerza cortante que se genera entre el suelo y el pilote es la misma fuerza horizontal que se genera en esta prueba. Si ya están viendo el diagrama, aquí pueden ver que de manera vertical y en dirección hacia abajo tenemos la fuerza PB, que vendría siendo se puede traducir eso también en un esfuerzo normal, y la fuerza horizontal hacia la derecha PH, que se puede traducir también, si se divide entre el área de falla de la sección XX, se obtiene el esfuerzo cortante. Entonces, si no queda muy claro ahí cómo es que podemos transportar este ejemplo o esta imagen, este diagrama hacia la parte de la teoría de capacidad de carga por fricción de los pilotes, entonces yo lo que les propongo hacer es verlo de esta manera. Ya se giró la imagen del diagrama. Si nosotros lo giramos 90 grados hacia la derecha, lo podemos observar de esta forma, ¿no? Si miramos la zona, perdón, déjenme aceptar otro compañero. Si miramos la zona de fallas en la región XX, en el corte este de aquí, es la misma zona que se comenta en la teoría del tema, la zona donde se genera una fuerza cortante producida en parte o que se puede obtener a través del esfuerzo PD o el esfuerzo normal a la superficie. Entonces, en este caso, la superficie del pilote sería paralela a la sección XX y la fuerza PB o el esfuerzo PB es el esfuerzo normal a esa superficie y nosotros buscamos esta fuerza horizontal vertical, bueno, perdón, esta fuerza cortante vertical en este caso, que para nosotros representaría la fuerza de fricción, ¿no? Entonces espero que con esto quede un poco más claro de cuál es esa fuerza que nosotros encontramos, ¿no? O que buscamos, perdón. En la parte de esta prueba de corte directo, nosotros calculábamos el esfuerzo cortante en la sección XX como tau, me parece, y también conociendo el esfuerzo normal como sigma, lo graficábamos, ¿no? Tau contra sigma y podíamos obtener entonces la ley de resistencia al esfuerzo cortante del suelo, ¿no? Ya posiblemente después de manera gráfica o con Pitágoras o funciones trigonométricas encontrábamos el ángulo de fricción del suelo en esa prueba, ¿no? Pero bueno, esta es una forma de ver un poquito más claro cuál es la fricción que buscamos nosotros en este tema, ¿no? Entonces, ya dicho eso, puede regresar entonces sí a la parte de la teoría, ¿no? Entonces, ya se les cambió otra vez para acá. Ya regresaron a la teoría donde está la figura 6. Sí, ok, bueno. Entonces, ahí en la figura 6 podemos ver las fuerzas de fricción que se generan a lo
largo de todo el pilote, ¿no? Del fuste del pilote. Ahora, el área de interés que el área de interés que pretendemos encontrar o calcular nosotros del pilote, pues es el área del fuste del pilote, es decir, toda la cubierta alrededor del pilote. Si nosotros nos imaginamos que vamos a colar o cimentar una cimentación, perdón, vamos a cimentar un edificio a base de pilotes y queremos nosotros cimbrar dichos pilotes, que no es muy común, pero se puede hacer. Si cimbramos, hacemos la perforación y cimbramos, metemos la cimbra del pilote, lo colamos. Aquí generalmente se saca esa cimbra porque por el dinero en Estados Unidos le dejan esa cimbra. Pero bueno, si nosotros sacamos esa cimbra, vendría siendo un tubo, ¿no? Un tubo hueco, un cilindro hueco. El área que nosotros buscamos es el área lateral de ese cilindro, ¿no? Que viene siendo el área lateral del piloto también. Entonces, para que quede eso un poco más claro también, les voy a compartir otra pantalla. Entonces, el área que nosotros vamos a buscar o el área de interés a través del cálculo en el problema este que les voy a explicar, es esta área que les estoy compartiendo ahora, no esta imagen. ¿Están viendo la imagen del área lateral de un cilindro? Ok, entonces ahí está, ¿no? Ese es el área de interés y anteriormente vimos cuál era la fuerza de fricción de interés. Entonces, son básicamente puntos clave en este cálculo, ¿no? En los cálculos de esto de la capacidad de carga por fricción. Ahora, si se dan cuenta, hay la fórmula A sub L igual a 2 pi radio por H. Esa es la fórmula que nos va a dar el área de toda esta superficie, ¿no? En el caso de la teoría, yo les puse pi por b, que es pi por diámetro, ¿no? Entonces, diámetro es 2 veces el radio, es la misma fórmula, nada más que en términos del diámetro, ¿no? Entonces, ya quedando eso claro, ya podemos continuar con la resolución del problema, ¿no? Entonces, de nuevo, les comparto la parte de acá del PDF y nos vamos a ir directamente al problema, ¿no? Entonces, me espero a que se les cambie, ¿no? Entonces, ya se les cambió la pantalla acá a la parte del PDF. Ok, entonces los espero un poco. Cuando se les regrese acá al PDF el ejemplo, me comentan, ¿no? Para empezar a explicar. Que ya. Muy bien, entonces, el ejemplo que dice, que comenta a continuación, se tiene el diseño de un pilote de fricción, ¿no? El modelo del pilote circular de concreto a utilizar, así como la estratigrafía y características del suelo en cuestión se muestran en la figura y tabla. ¿Cuáles? Pues estas que están aquí, ¿no? Determine la carga puntual admisible por fricción para dicho pilote y obtenga la capacidad de carga por fricción del mismo, ¿no? Considere un factor de seguridad de 3. Entonces, de entrada, el diagrama del pilote que surgió de un diseño estructural y que es el diseño propuesto, es el que se muestra acá a la izquierda, ¿no? Un pilote que aproximadamente tiene como 21.25 más 7.15 y una longitud de 28.4 metros, ¿no? Atraviesa 4 estratos, el estrato A, B, C y D. Tiene un diámetro de 0.95 metros y penetra en el estrato D 7.15 metros, ¿no? Ahora, por otra parte, se tienen también las profundidades de los límites de cada uno de los estratos. Y acá en la tablita se muestra para cada estrato el peso específico, el peso volumétrico específico, perdón, el ángulo de fricción interna y la cohesión de cada uno de los estratos, ¿no? Entonces, tenemos estrato A, B, C y D y sus características. A partir de aquí vamos a empezar a hacer los cálculos, ¿no? Entonces, pasando ya a la solución, lo que vamos a hacer primero, o lo que yo considero pertinente hacer primero, es enlistar datos de interés, ¿no? Entonces, en cuanto al pilote, los datos de interés serían el diámetro de 0.95 metros y la profundidad o longitud de empotramiento en el estrato D igual a 7.15 metros, ¿no? Entonces, posteriormente, la parte 2 sería determinar los espesores de los estratos a considerar, ¿no?
Entonces, déjenme acepto otros compañeros que están entrando. Ok, entonces, para el estrato A, se tiene que, dicho estrato tiene un espesor de 5.70 metros. Eso está directo, ¿no? Podemos ver acá en la figura, con el diagrama del pilote, que el estrato A abarca desde 0 hasta 5.70, ¿no? Ahora, para el estrato B, se tiene que, para calcular su espesor, tendríamos que restar el límite inferior, que es 16.45, menos el límite superior de dicho estrato. Es decir, 16.45 menos 5.70 nos da un total de 10.75 metros, ¿no? Que vendría siendo esta distancia de aquí, esta distancia del estrato B. Déjenme nada más acepto otros compañeros. Ok, sería esa distancia que les marco aquí, ¿no? Esa distancia. Entonces, para el estrato C, de nuevo, límite inferior 21.25 menos límite superior del estrato C, que es 16.45, nos da un espesor de 4.80 metros. Y finalmente, el estrato D, o el espesor HD, viene siendo aquí igual a D sub E, que es la longitud de empotramiento en dicho estrato, ¿no? Y en este caso es 7.15, ese ya es dato, ¿no? Entonces, cada uno de estos valores de los espesores nos va a servir para calcular el área lateral que abarca cada uno de los estratos, ¿no? Entonces, estos datos de aquí los vamos a venir utilizando prácticamente casi al final, ¿no? Pero de entrada es importante tenerlos, ¿no? Ahora, el siguiente paso, el paso 3. El paso 3 sería calcular el valor de QN o Q sub N, que vendría siendo el esfuerzo normal a la superficie del pilote. Es decir, el esfuerzo que se mostraba de manera horizontal en el diagrama de la prueba de corte directo que les mostré al inicio, ¿no? Que en un inicio, antes de rotarla, lo tenía como vertical, la roto 90 grados hacia la derecha y ya queda de manera horizontal o, como nos interesa a nosotros, de manera ortogonal a la superficie de falla, ¿no? Entonces, esto se los voy a mencionar los resultados en forma de lista, ¿no? Aquí en la tabla. Sin embargo, al final, ya que les muestre, ya que les mencione, perdón, todos los valores, entonces sí voy a explicar cómo es que se obtiene un renglón, todos los valores de un renglón de la tabla, ¿no? En este caso, el estrato C. Entonces, en la tabla tenemos para cada uno de los estratos un valor de Z1, de ZI, perdón, que es la profundidad de interés en cada estrato, un valor de K, que nos va a ayudar a convertir el esfuerzo vertical en la masa del suelo a esfuerzo normal a la superficie de falla, un valor de QI, que es el esfuerzo vertical en la masa del suelo, y un valor finalmente de QN, que es el esfuerzo de interés para nosotros, ¿no? Que es el esfuerzo normal a la superficie de falla, en este caso, el área lateral del piloto, ¿no? Entonces, para el estrato A tenemos un ZI de 2.85. ¿Cómo se obtuvo eso? Pues se obtuvo midiendo desde aquí, desde arriba, hasta la mitad del estrato A, ¿no? Entonces, eso es 5.70 sobre 2. Ahora, para el estrato B se tiene una ZI de 11.08 metros. ¿Cómo se obtuvo eso? De nuevo midiendo desde arriba, desde la superficie hasta la mitad del estrato B, ¿no? ¿Eso es cuánto? Eso es 5.70 más el HB entre 2, o sea, 5.70 más 10.75 sobre 2. Para el estrato C tenemos una ZC de 18.85 metros y la manera de medirla o de obtenerla es igual, ¿no? Desde la superficie hasta la mitad del estrato C. ¿Cómo se obtiene? Pues 16.45 más la mitad del HC, ¿no? Que es 4.8, entonces 16.45 más 2.4 nos da 18.85. Y finalmente, una ZI de 24.83 para el estrato D, que se obtiene de la misma forma, ¿no? Ahora, la siguiente columna, que es el valor de K, se obtuvo para cada uno de los estratos también, ¿no? Entonces, ojo en el primer estrato, en el estrato A, tenemos un valor de 0, K se obtiene a través de la fórmula tangente de phi entre tangente al cuadrado de 45 más phi media. En este caso, como el estrato A tiene un phi de 0, o sea, es un estrato puramente cohesivo, pues la tangente de 0 es 0 y se hace 0 la fórmula de K, ¿no? Sin embargo, para los demás estratos sí se tienen valores. Para el caso del estrato B se utilizó la fórmula de K, pero con un phi de 20 grados. Para el estrato de C, la fórmula de K con un phi de 18. Y para el estrato D, la fórmula de K de nuevo con un valor de phi de 27 grados, ¿no? Así se obtuvieron esos valores. Ahorita les voy a ejemplificar un renglón de la tabla, ¿no? Ahora, posteriormente tenemos los esfuerzos verticales en la masa del suelo. Ojo, son esfuerzos verticales, ¿no? No son los que nos interesan finalmente, pero son los que nos van a ayudar a llegar a los que nos interesan, ¿no? Entonces, para el estrato A tenemos 3.45
¿Cómo se obtuvo eso? Pues simplemente 1.21 por la ZI, ¿no? Del estrato A, o la mitad del espesor del estrato A. Ahora, para el QI del estrato B, que es 14.37, no voy a utilizar el anterior, ¿no? Porque el anterior es a la mitad del estrato. Yo quiero llegar hasta la mitad ahora del estrato B. Entonces yo agarro 1.21, que es el gamma del estrato A, por todo el espesor del estrato A, ahora sí, o sea, 1.21 por 5.70, más 1.39, que es el gamma del estrato B, por la mitad del estrato B, porque quiero llegar hasta donde está ZB, ¿no? Que es a la mitad del estrato, o sea, este punto de aquí. Entonces eso es 1.21 por 5.70 más 1.39 por la mitad del HB, que es 10.75. Eso me va a dar 14.37. De nuevo ocurre lo mismo o realizo las mismas operaciones para el estrato C y el D, ¿no? Para la mitad, el esfuerzo vertical a la mitad de cada uno de esos estratos. Y finalmente, ya he calculado los valores de esa columna, obtengo los valores de la columna de QN, simplemente multiplicando K por QI. Entonces 0 por 3.45 me da 0. 0.18 por 14.37 me da 2.59. 0.17 por 25.08, 4.26 y lo mismo para el estrato D, ¿no? Ahora, ¿cómo se obtienen esos valores? Pues se obtienen, en este caso, para el estrato C, que es el que les voy a ejemplificar, se obtienen de la siguiente manera, ¿no? ZC, que es la profundidad de interés en el estrato C, se obtiene como 16.45 más la mitad del espesor del estrato C. Es decir, 16.45 es la profundidad desde la superficie hasta el límite superior del estrato C. Acá la subrayo. Y un medio de 4.8 es la distancia que hay desde el límite superior del estrato C hasta la mitad de dicho estrato, ¿no? Entonces así se obtiene ZC. De igual forma, para los otros estratos, pues es la misma manera, ¿no? En este caso, para el estrato C, ZC nos termina siendo igual a 18.85, ¿no? El valor de K sale de una fórmula, en este caso K para el estrato C va a ser igual a tangente de phi, que en este caso en el estrato C es 18, entre la tangente al cuadrado de 45 más phi sobre 2, en este caso 18 sobre 2, ¿no? Eso nos da un total de 0.17 con la calculadora en grados, ¿no? No la van a poner en radianes porque ya ahí ya es otro rollo. Entonces en grados nos da eso, ¿no? Aunque pensándolo bien, quizás no haya problema si lo tienen en radianes, ¿no? Porque K es adimensional, entonces si lo de arriba está en radianes y lo de abajo también, se debe cumplir la relación, ¿no? Entonces no habría problema, pero chéquenlo, ¿no? No habría problema si son radianes o grados, pero hay que checarlo de todas maneras. Entonces, nos da 0.17 el valor de K para C, para el estrato C. Posteriormente, calculamos el esfuerzo vertical en la masa del suelo para el estrato C, es decir, QC. ¿A qué profundidad? La profundidad ZC. Entonces eso es, perdón, 1.21 es el gamma del estrato A por 5.70, que es el espesor total del estrato A, más 1.39, que es el gamma del estrato B, por 10.75, que es el espesor total del estrato B, más 1.35, que es el gamma del estrato C, por un medio de 4.8, o sea, un medio del espesor del estrato C. ¿Por qué? Porque estoy en dicho estrato, por lo tanto tengo que llegar a la mitad de ese estrato. Por eso este es un medio. Realizando esa operación me queda un esfuerzo vertical en la masa del suelo de 25.08 toneladas sobre metro cuadrado, ¿no? Es este valor que les subrayo ahí. El último valor del renglón, que es QN para el estrato C, es simplemente K por el QI del estrato C. Entonces eso es 0.17 por 25.08. Eso me da un total de 4.26 toneladas sobre metro cuadrado. Quiere decir que a la profundidad ZC, el pilote soporta una presión normal a su superficie de 4.26 toneladas sobre metro cuadrado, dividido obviamente todo eso en el área que abarca dicho estrato del pilote, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda hasta este punto? Antes de continuar, los leo por el chat. Ok, Burboa no hay dudas, Domínguez tampoco, Cruz tampoco, Flores menos. ¿Quién más? ¿No? Ok. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte. Ya están en la siguiente hoja. ¿Ya la miran?
¿Sí? Ok. Entonces, en esta parte de aquí, que es el paso 4, lo que vamos a calcular finalmente es el valor de QFU, es decir, la fuerza puntual por fricción última, o la fuerza puntual última por fricción para cada uno de los estratos, ¿no? Aquí prácticamente lo que hice fue aplicar la fórmula 18, pero, o sea, la fórmula que es de la sumatoria para cada uno de los estratos, ¿no? Entonces, se tiene de nuevo una tabla para cada uno de los estratos, se tiene un reglón y una columna para el valor de SI, que es la resistencia al esfuerzo cortante, que sale de la ley de la resistencia al esfuerzo cortante de cada uno de los suelos. Una columna para ALI, que es el área lateral I de cada uno de los estratos, es decir, aquella área que abarca cada uno de los estratos en el pilote de interés, ¿no? En el pilote que estamos analizando. Y finalmente, una columna para el valor de QFUI, que es la carga puntual por fricción última que aporta cada uno de los estratos, ¿no? Entonces, de nuevo les voy a leer los resultados estos y les voy a comentar más o menos de dónde salieron y posteriormente ejemplifico cómo se calculan todo un renglón de la tabla para uno de los estratos, de nuevo el estrato C, ¿no? Entonces, para cada uno de los estratos se tiene una columna. Posteriormente se tiene el valor de SI, que es para el caso del estrato A, 1.52, 3.05 para el B, 3.23 para el C y 5.42. Estos valores de esta columna salen de qué fórmula? De la fórmula que es igual a, o de la fórmula S igual a C más QN tangente de phi, ¿no? De ahí salen. Ahorita más adelantito les voy a explicar para el caso del estrato C, ¿no? Ahora, posteriormente de la columna de ALI, tenemos para el estrato A, este rodea al pilote en 17.01 metros cuadrados, ¿no? El estrato B lo rodea en 32.08 metros cuadrados, 14.33 el C y 21.34 el D, ¿no? ¿De dónde sale esta columna? Los valores de cada uno de los renglones de esta columna, pues salen de la fórmula que se mostraba en la imagen que les mostré al comienzo de la explicación, ¿no? O bien, se la menciono, pues es pi por diámetro por el espesor del estrato, ¿no? El espesor del estrato que abarca el pilote, ¿no? Porque recordemos que el estrato D, o el último estrato, todo su espesor no abarca el pilote, ¿no? Solamente la longitud de empotramiento. Entonces, finalmente tenemos el valor de QFUI para cada uno de los estratos y este surge de multiplicar 1.52 por 17.01, ¿no? Una simple multiplicación nos da el valor de QFUI. Para el estrato A se tiene este valor de 25.86, 97.84 para el B, 46.99 para el C y 115.66 para el D. Entonces, lo que me interesa a mí es la sumatoria de todos ellos, ¿no? Que viene siendo la fórmula 18 de la teoría. Entonces, si yo los sumo todos, a mí me dice esto por la teoría que la estratigrafía del suelo para ese pilote desplantado al 28.4, si no mal recuerdo, metros de profundidad, me aporta una resistencia por fricción o puede ayudarme a soportar una fuerza puntual por fricción total igual a 285.65 toneladas, ¿no? Ahora, eso es lo que soportaría teóricamente por fricción el pilote. Sin embargo, como es algo teórico y nosotros queremos, siempre buscamos involucrar un poco la seguridad en los análisis que hacemos, pues tenemos que utilizar un factor de seguridad, ¿no? Entonces, esos 285.65 toneladas habrá que afectarlos por algún factor de seguridad para obtener un valor que nos posicione a nosotros dentro de la seguridad, ¿no? Bueno, entonces, ahora sí, para el estrato C, los valores de la tabla anterior se obtuvieron de la siguiente forma. Te voy a explicar cómo es que calculé todos estos valores que estoy subrayando, ¿no? Todo el renglón del estrato C. Entonces, para el estrato C, el valor de SC se obtiene de la siguiente manera. 1.85, que es la cohesión del estrato C, más 4.26, que multiplica tangente de 18. Esto es 4.26, el esfuerzo normal a la superficie del pilote en el estrato C, por tangente de 18, que es la tangente del ángulo de fricción interna de ese suelo, ¿no? Eso me da un total de 3.23 toneladas sobre metros cuadrados, que es lo que yo reporto acá en la tabla, ¿no? Ahora, el valor ALC, que es el valor del área que rodea el estrato C al pilote, se obtiene de la siguiente manera. Pi por 0.95, que viene siendo pi por diámetro, o el perímetro del pilote, por 4.80, que es el espesor total del estrato C. Esto vendría siendo entonces el ancho de esa área, pi por 0.95 vendría siendo el ancho y 4.80 el largo. Multiplico eso y me da 14.33 metros cuadrados, ¿no? Lo mismo que reporto acá en la tabla.
El siguiente valor, que es el de la columna de QFUI, en este caso para QFUC, viene siendo 3.23, que es el valor de 3.23 es el valor de SI o el valor de SC por 14.33, que es el valor de ALC. Es decir, si yo multiplico el valor de S, que es 3.23 toneladas sobre metro cuadrado, lo multiplico por algo en metros cuadrados, me va a dar toneladas, ¿no? Entonces me queda 46.29 toneladas, que es lo que reporto acá en la tabla. Entonces, ya que reporté ese valor, realizo las mismas operaciones para todos los demás estratos y finalmente sumo todas las aportaciones por fricción de cada uno de los estratos, ¿no? Ya que hago eso, entonces sigue la parte de determinar QFA, es decir, la carga puntual por fricción admisible. Para este caso vamos a considerar un factor de seguridad igual a 3, ¿no? Eso ya se comentaba en la teoría. Si se llega a requerir algo distinto, un valor distinto en cuanto a seguridad o el factor de seguridad, pues se utiliza lo que se establezca, ¿no? Como por ejemplo en el reglamento de la Ciudad de México, que utilizamos, bueno, que en realidad seccionamos o dividimos el factor de seguridad en un factor que reduce resistencia y un factor que aumenta carga, ¿no? Pero al final de cuentas tiene el mismo, llegamos a un valor también mayor a la unidad si los combinamos o los relacionamos de cierta forma, ¿no? En este caso vamos a considerar un valor de factor de seguridad igual a 3, ¿no? Entonces, QFA, Q mayúscula FA, que es la carga puntual por fricción admisible, va a ser igual a la QFU total, es decir, 285.65 entre el factor de seguridad, que en este caso es 3, ¿no? Lo voy a acercar un poco para que se vea mejor. Entonces, en este caso es 3. Esa operación nos da un total de 95.22 toneladas. Quiere decir que si yo tengo una columna arriba de un pilote de este tipo, esa columna no debe transmitirle al pilote una carga mayor a 95.22 toneladas, porque si no estaría yo ya fuera de la seguridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que una columna baje 150 toneladas. Entonces, esos 150 yo los divido entre 95.22 y me va a dar 1.57 o 1.6, ¿no? Entonces quiere decir que debajo de esa columna que soporta o baja 150 toneladas, yo voy a poner 1.6 pilotes, pero como no puedo poner 1.6 pilotes, pongo 2, ¿no? Entonces así es como yo determinaría cuántos pilotes poner debajo de una columna, cuántos pilotes de este tipo, ¿no? De este tipo, perdón. Ya después es otro rollo ver cómo los acomodo, qué separación entre ellos, ¿no? Seguramente lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces el valor de QFA o la carga puntual admisible por fricción es igual a 95.2 toneladas, ¿no? Ok, ahora el siguiente y último paso es determinar la capacidad de carga por fricción admisible, ¿no? En ese caso es simplemente dividir Q mayúscula de FA entre AP, donde AP es el área del pilote, ¿no? O de la sección transversal del pilote. Ojo que aquí es otra área, ¿no? No es el área que veníamos manejando acá arriba, AL, es otra esta. Esta es la de la sección transversal, ¿no? Esa área AP es igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. Eso nos da un total de 0.71 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ahora sí, para yo determinar Q minúscula FA, simplemente divido Q mayúscula FA entre el área que acabo de obtener. Y me da un total de 134.11 toneladas sobre metro cuadrado. Si se dan cuenta, a diferencia de la capacidad de carga por punta, aquí obtenemos primero la capacidad, bueno, la carga puntual admisible por fricción, ¿no? Y después, si queremos sumarla con la QPA, simplemente dividimos la Q mayúscula FA entre el área transversal del pilote y ya la podríamos sumar, ¿no? Para obtener la QA total, o sea, la Q minúscula A total, que viene siendo la carga admisible total del pilote, ¿no? En este caso, solamente por fricción, la capacidad de carga es 134, perdón, 134.11 toneladas sobre metro cuadrado. Quizá parezca un valor muy grande para un pilote de este tipo, sin embargo, ¿por qué surge tan grande? Porque acá, si se dan cuenta, en los cálculos y en general, yo estoy asumiendo que todos los estratos aportan a la fricción del piloto, o sea, todos le aportan a su capacidad de carga por fricción. Sin embargo, en la realidad eso, pues puede que no suceda, ¿no? Yo lo hago así o lo considero así en este ejemplo para que el ejemplo tuviera más talacha, ¿no? Para hacer los cálculos más veces, que quede claro, ¿no? Sin embargo, en la realidad no puede que no suceda eso, ¿no? Puede que no todos los estratos que atraviesa un pilote le aporten a su capacidad de carga por fricción. Un ejemplo de ello podría ser en este diagrama,
digamos que el estrato A está compuesto por un relleno de un material no bueno que simplemente se colocó en el terreno para, no sé, alcanzar cierto nivel en el terreno. Sin embargo, ese material, al no ser un material bueno, no va a aportar a su capacidad de carga por fricción, ¿no? Incluso eso puede suceder para otros estos estratos inferiores al estrato A, pero eso pues ya se determina con otras pruebas, ¿no? Les repito, en este caso yo consideré que todos los estratos aportaban a la capacidad de carga por fricción del pilote para hacer más cálculos y que quede más claro el tema, ¿no? Entonces, ¿hay alguna duda? Ahí termina el ejemplo, ¿no? Entonces yo les pregunto ahora por el chat, me contestan si hay alguna duda. Ok, dice aquí Francisco Flores, ¿el valor de 0.95 a qué corresponde? El valor de 0.95 Flores corresponde al diámetro del pilote. Está acá en esta parte de acá, ¿no? Recordemos que el valor o la fórmula de AP o este término de AP lo veníamos viendo también en la parte de capacidad de carga por punta, que es el área transversal del pilote, ¿no? Entonces, 0.95 es el diámetro del pilote. ¿Hay alguna otra duda? Ríos, parece que no. Quedan todavía 6 minutos, ¿no? Entonces, Burboa tampoco, Flores ya, Medina tampoco, Martínez, Giovanni, okay, Rodríguez, Rivera, Ríos, Cavada. Este ejemplo se los voy a mandar yo, ¿no? Mañana vamos a ver otro ejemplo, un poquito más, con un poquito más de aplicación, en el cual vamos a tener un edificio, la planta del edificio, el alzado del edificio, vamos a tener que bajar cargas con áreas tributarias, bajar las cargas a cada una de las columnas, determinar a partir de un diseño estructural de un pilote la capacidad de carga de ese pilote, tanto por punta como fricción, de acuerdo a lo que nos establezca el enunciado, y determinar finalmente cuántos pilotes poner debajo de cada una de las columnas, ¿no? Pero eso lo veríamos mañana. Entonces yo les envío esto ahorita y si no hay ninguna duda, pues eso sería todo, ¿no? Entonces todavía no se salgan, por favor, porque voy a checar quiénes son los que están aquí, ¿no? Entonces, permítanme tantito. En la llamada anterior, sí, sí, no, sí lo he estado identificando, Medina, que sí está entrando. No se preocupe. Entonces, espérame tantito nada más aquí en lo que checo quiénes están. No se salgan. Todavía quedan aquí 4 minutos. Ya les comenté anteriormente que no hay problema si no entran a las clases, pero pues seguramente les va mejor, les va a aportar en algo el haber entrado, ¿no? Entonces, espérenme un poquito más. Muy bien. Ok, entonces, aquí la dejaríamos. Ahorita les envío esto y nos veremos mañana, muy probablemente a la misma hora también, ¿no? Por el mismo canal, como dicen. Entonces, sin más por el momento, que tengan buena tarde y estamos en contacto, ¿no?